Yo escucho que hay alguien que se encuentra en un lugar y yo tengo que llegar a él. Yo quiero llegar al Creador o adquirir algo y en el camino se encuentra alguien. ¿Qué significa se encuentra alguien? Es decir, la primera vez que yo escucho tal vez me molestaría porque yo escucho que Baal Sulam, él en realidad se encuentra en el camino. Él es como un instructor, como alguien que conecta, como Moshe, nuestro Rab. Es un alma especial que escribe también sobre él, aunque no se encuentra en su camino a descubrir este tipo de cosas, que es alguna revelación de la Ari. Es puesto que él podrá hacer algún significado para los escritos del Zohar y los escritos de la Ari. Y el alma de Ari la conocemos como Mashiach ben Yosef, el Mesías ben Yosef, que él nos indica el principio de la redención completa. Y Baal Sulam, con eso que él volvió a esto y nos ordenó todos los escritos de la Ari. Él con esto es como si hubiera puesto una ancla, y realmente de acá podríamos tener algo ya de una forma práctica. ¿Qué significa que en el camino interno se encuentran los sabios cabalistas y conectan a estas mismas personas que quieren ir por el camino interno hacia la misma meta? Nosotros nos encontramos en un sistema que contiene nuestras almas. Vamos a dibujar esto así. Como nosotros sabemos, tenemos un sistema así en el cual tenemos muchas almas. Lo que el Creador creó, este sistema, hoy en día somos 7 millares de almas, y no importa, estas se dividen entre ellas, se unen entre ellas. Este sistema, sí, acá se encuentra, cada una es un alma privada acá. Cada una y una de estas es un alma privada. Y la conexión entre las almas son como células en nuestro cuerpo, que todas se comunican con todas de tal forma, y al final esta alma general se llamará Adam. ¿Por qué? Porque fue creado de tal forma que es parecido al Creador. Pero de tal forma de un principio que es parecido al Creador. Entonces, aunque esta formación, este creado, no se siente a sí mismo, es por esto que lo que se hizo con él es bajarlo de todo este rango a una forma inversa que se llama este mundo, que todos estos 7 millares de partes sienten entre ellas que están desconectadas totalmente, como un cuerpo totalmente destrozado, falto de conocimiento o conciencia, y le parece que se encuentran en alguna imaginación, y esta es nuestra vida. Y nosotros, por medio de estos mismos sabios que nos ayudan, parte de estas almas que ya se corrigieron, estas son llamadas generalmente los padres, patriarcas, todos esos grandes es la parte saludable de este mismo cuerpo que se encuentra falta de conciencia, pero de alguna forma sí este cuerpo se encuentra en vida. Por medio de la comunicación con esta parte nosotros podremos volver a revivir este cuerpo, esta vida, a todo esto junto. Eso de que nos comunicamos con esa parte que se llama los sabios cabalistas. ¿Cómo nos comunicamos todas las demás almas? Por medio de lo que nos escribieron, por medio del libro del Zohar, por medio del libro del Talmud de las 10 Sefirot, por medio del método que nos enseñaron comunicarnos por medio de ella. Y en la medida que lo comunicamos, ellos podrán, de esta parte saludable que ellos tienen, influirnos a cada uno de nosotros. El espíritu de la vida, la fuerza de la vida. Entonces nos levantamos, comenzamos a unirnos otra vez más y más, de una forma gradual hacia ellos. Y así el cuerpo comienza a volver, ¿sí?, a renovarse y revivir
Entonces nos encontramos exactamente en una época en que todo este cuerpo se despierta. Él se siente en depresión, falta de fuerza. Todo se encuentra en crisis, por una parte. Por otra parte, descubrimos que nosotros pertenecemos a un sistema, a una naturaleza. La crisis es global. La conexión entre las personas sabemos que se encuentra, solo que no sabemos cómo organizarlo. Y entonces se descubre la sabiduría de la Kabbalah, es decir, cómo no comunicarnos a esa misma parte donde se encuentran esos mismos sabios en toda esta belleza, relleno, adquisición, eternidad, con plenitud. Que ¿cómo puede ser que esta parte en este cuerpo del Creador es posible unirse? ¿Dónde vemos esto en el alma del Baal HaSulam? Esta realmente es el alma que de ella en adelante nosotros recibimos todo lo que hay en este cuerpo, que son los cabalistas que han llegado ya al rango del mundo espiritual. Esto es lo que nos transporta este mensaje y método, cómo comunicarnos por medio de él recibimos esta alma, recibimos toda la luz que reforma. Cada persona y persona, sí, cada persona y persona, porque eres el último en el camino. Es como cuando antes de mí hubieron abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, etcétera, pero tengo un abuelo y después un bisabuelo y tras eso y tengo madre y tengo abuela y Abba Beima es lo que pertenece a mí. Ellos son los que me han hecho nacer. Ellos se preocupan de mí. Tenemos muchos sabios. Entonces las generaciones previas, los cabalistas Abraham, Moisés, Aarón, Joseph, David, etcétera, y todos esos, hasta Rashbi y Alari, Ramjal, todos esos. Pero yo estoy conectado con el que está más cercano de mí, más próximo a mí. Él creó la sabiduría de la Kabbalah de forma tal que yo la pueda recibir. Él, con su alma, es tal que yo me puedo conectar con él. Y de esta manera, Baal HaSulam es tan importante para nosotros, más que los demás cabalistas, porque es tan importante para mí. Yo soy como un bebé ante él, porque él es alguien con quien yo puedo encontrar una conexión. Y una vez que nos conectamos con Baal HaSulam, todo lo que es en los escritos de él, y el Zohar y los demás escritos del Ramjal y todos los demás, todos los libros sagrados antiguos, todos se nos aclaran. ¿Y por qué debo entenderlo de forma diferente? Ramban, por ejemplo, y todos los primeros y últimos, y todos ellos en general. Y no es como leen las masas, que quizás entiendan algo. Cuando dicen los cabalistas pueden ayudar a cualquier persona en el trabajo espiritual, porque es esta alma de ellos que ha venido aquí, tiene ese propósito. Por eso es importante conectarnos con ellos. Él fue el que nos hizo la Kabbalah para nosotros de forma tal que fuera disponible y accesible a todos. Y los cabalistas que escriben de esta forma y que no tienen temor de escribir y que ya se preparan a sí mismos para una difusión tal, también lo vemos de los resultados, no solamente de los libros que nos han legado, lo vemos también de sus resultados. Si podemos alcanzar una especie de resultado en nuestro mundo, para ascender de nuestro mundo al mundo espiritual, esto es solo de acuerdo con su método. Él no agregó nada al método de Rabbi Shimon o del Ari. Él solamente preparó esto un poco más para nosotros. Aunque Rabbi Shimon escribió el Zohar para nuestra generación, él lo ocultó después. ¿Quiénes hoy conocen el lenguaje arameo, por ejemplo? Y también, ¿quiénes de hoy conocen cómo entrar en el Zohar y comprenderlo
así como nos lo quisieron transmitir, cómo extraer de él la fuerza de la luz que nos corrige. Esto es lo principal que debemos extraer del Zohar, porque el Zohar es la luz que nos corrige. Y de esta forma, nosotros debemos sentirnos agradecidos hacia el Creador por haber traído almas tan excelsas que han preparado para nosotros este camino de ascenso a través de sus trabajos. Así que vamos a leer algo del Rabash ahora en este momento. Él dice, ya que estamos juntos con los más grandes de Israel, nosotros somos capaces de aproximarnos al Creador y debemos escuchar a las guías que nos da, que nos manda. Entonces, de acuerdo con lo que leemos aquí, se desprende que cada uno también depende de Baal HaSulam. Ciertamente somos dependientes de él. Sus libros son los únicos libros para nuestra generación, para poder conectarnos y unirnos con la fuente superior, con la fuerza superior, con la luz superior, para poder así adquirir de allí la fuerza de corrección. Y sin la fuerza de corrección, nosotros no podemos alcanzar el mundo espiritual, no podemos ameritar y ganarnos la vida espiritual. Necesitamos las fuerzas superiores, porque acá dice que se ha creado la inclinación egoísta y la luz, la Torah para su corrección, porque la Torah es la luz que debemos extraer de la Torah para poder corregirnos. Así que aquí viene Baal HaSulam y nos escribe y organiza los libros para nosotros de forma tal que si nosotros nos conectamos con estos, entonces a partir de ahí podremos extraer esa fuerza. Ya hemos hablado acerca de los escritos del alma de Baal HaSulam y cómo nos puede ayudar, pero Baal HaSulam también fue una persona como cualquier otra persona del mundo. Es difícil para mí decirlo porque yo estuve muy próximo a su hijo primogénito durante 12 años como su asistente personal y su estudiante. Entonces me cuesta mucho decir que él era una persona común y corriente, porque claro que él está en el proceso ordinario de la vida como cualquier otra persona, pero su vida entera está de acuerdo con lo que él tiene que alcanzar en el mundo espiritual. Y de esta forma, si miramos a sus acciones, podemos entender a veces por qué hace las cosas de una forma o de otra, por qué toma tales o cuales decisiones, o le dice algo a alguien de una forma tal, porque sus cálculos en esta vida son diferentes. Son diferentes a los nuestros. ¿Qué quiere decir ser una persona común y corriente? Él no era común y corriente en absoluto, es verdad, pero él también sufrió de una enfermedad antes de morir. Él llegó a Israel, no fue nada sencilla su vida, la mayor parte de sus parientes también fallecieron. No sé, estamos hablando acerca de una persona que tuvo una vida dura como la de cualquier otra persona. Pero claro, ellos estaban muy habituados a esto en esa generación. Los cabalistas que vivieron en esa generación estaban acostumbrados a un tipo de vida muy duro, tal como lo exigía la Kabbalah. Entre mis personas yo me encuentro, dice el texto. Y él también se encontraba en la generación, y en ese momento todos trabajaban y no recibían dinero del gobierno, subsidios, y él también trabajaba, y Rabash, mi maestro, trabajaba también en pavimentar calles y caminos, trabajó también como zapatero, como constructor, etcétera. Eso era lo corriente, lo común y corriente en ese momento, y las personas estaban muy contentas de ese tipo de trabajo, porque durante muchos años no había habido ni siquiera trabajo para las personas, no, habían sido tiempos muy difíciles, y los cabalistas también tenían que atravesar todos esos tiempos de dificultades. Hay historias conocidas acerca de la amistad entre Rav Kook y Baal HaSulam. Rav Kook y Baal HaSulam eran muy amigos, estaban en Israel en ese momento y nos hablaron mucho acerca de el Shabbat, acerca de
del cuchillo con el que Bala Sulam cortaba el pan. Hablaron mucho de eso, escribieron acerca de eso. Quiero leer algo que dijo Rav Kook acerca de él. Vino un cabalista divino que escribió la verdadera esencia, y benditos somos nosotros por sus presentes. Y también otro Rab habla acerca de él diciendo que él era muy grande, muy grandioso, y muchos otros maestros que elogiaban mucho sus trabajos. Yo no conozco muchos de los ejemplos que alguno tiene consentido, pero finalmente Bala Sulam, él no fue favorecido por el público en ese tiempo. Por una parte, él quería recibir algunas concesiones que eran importantes para la difusión de la Kabbalah, y existe un cierto prejuicio de muchas generaciones de que decían que estaba prohibido involucrarse en ello, en la Kabbalah, y por esta razón hubo una aversión hacia él. Y sin embargo él quería traer hacia ellos, acercar esto hacia personas comunes y corrientes. Entonces le preguntamos a algunos líderes de esa generación, le pidió a él a unos líderes de esa generación para que le dieran el consentimiento para hacer esto, que le concedieran este permiso para poder transmitir esto, para poder difundir. Y de esta forma él obtuvo, junto con esto que le concedieron, con el permiso de difundir, antes de eso las personas tenían mucho temor de estudiar Kabbalah. Hasta el final de la generación anterior veíamos que las personas hablaban acerca de ello. Es realmente increíble lo que ocurrió a partir de entonces. Que se creara una diferencia tal, o sea, que la mentalidad de las personas cambiara tanto entre las personas de Israel en ese momento con respecto a la forma de aceptar la Kabbalah. Si por ejemplo hace 20 años me hubieran dicho a mí que yo iba a abrir a colocar un canal de televisión para transmitir Kabbalah, primero que nada yo hubiera dicho que eso era imposible. Estábamos todos estudiando de forma tranquila. Antes estudiamos de forma bastante secreta, ¿no? Queríamos evitar que la gente se enterara. Era un lugar que estaba muy lejano de cualquier tipo de publicidad. No queríamos que la gente se enterara. Para estudiar Kabbalah no se requiere ser religioso, ni una persona brillante, ni nada, simplemente hay que estar abierto. Y hace 15.000 años, hace 15 o 20 años no teníamos esta posibilidad. Hoy yo lo veo esto como un milagro. Para mí es parecido, se puede comparar al milagro del éxodo de Egipto. Y claro que esto es la fuerza de Bala Sulam, el hijo de Rabash, y su hijo Rabash. Y vemos que ciertamente estamos acercándonos hacia la redención. Vemos algunos millones de personas en el mundo que están estudiando y de alguna forma u otra conectados con el sistema. Y Rabash dijo que Bala Sulam estaba listo para hablar a muchos. Solamente estaba esperando a alguien que estuviera dispuesto a escucharlo. Solo que alguien llegara a su clase. Él tenía menos de 10 estudiantes. A veces eran 10 cuando iban a alguna plegaria especial, pero usualmente no había ni siquiera él está casi solo. Él estaba en una altura tal que él sabía lo que ocurría, lo que estaba pasando,
también que se aproximaba un holocausto, una guerra muy mundial, y con todos los problemas y todo. Él decía como nosotros y el mundo que nos rodeaba o que nos rodea está pronto para sacar al pueblo de Israel de entre el mal y darle la posibilidad de liberarse. Y todo depende de la medida de iluminación que podamos extraer desde arriba. Y los libros y el libro están listos para nosotros. Y no hay, pero en ese momento no había nadie listo para escucharlo. Entonces cuando él llegó y se dirigió a los más grandes de la generación, Ben Gurión y otros más, ciertamente él sintió pena, mucha pena, para descubrir que ellos no lo entendían. Y ciertamente de toda esta fábrica que ellos de la que soñaban, toda la tierra de Israel completa, entera, al día de hoy los mismos problemas, pero no somos conscientes que podemos resolverlos solamente a través de la fuerza superior. Baal HaSulam ya tenía era un carácter académico, pero también tenía un talento para transmitirnos. Vamos a escuchar una melodía Baal HaSulam. Una sensación espiritual, una inspiración espiritual tiene muchas posibilidades de transmitirse a una persona. La espiritualidad nos trae muchas emociones y cuando la persona se encuentra bajo una inspiración espiritual, no es como nuestro mundo. Es como nuestro mundo, tenemos músicas, colores, sonidos, palabras, y en el mundo espiritual hay mucho más aún. En este mundo ni siquiera tenemos las mismas expresiones que existen en la espiritualidad, pero cuando deseamos expresarlo a través en el lenguaje de este mundo, entonces la música es ciertamente la forma abstracta más posible, porque cualquiera puede escuchar, cualquiera puede ser inspirado hasta cierto grado a través de la música, así que los mismos sonidos que se organizan de acuerdo con esa alma eso que hace vibrar las cuerdas de la Sefirot, el cabalista las puede escribir y las puede transmitir simplemente y directamente. Entonces se desprende que esa luz que toca y que cruza de una Sefirot a la otra dentro del alma interna de la persona, esto despierta en la otra persona los mismos sonidos y las expresa de la forma en que lo manifiesta la canción. Todas las demás melodías de Baal HaSulam las hemos escuchado varias veces hemos dejado muchos músicos escuchar también estas tonadas y están muy inspiradas y extrañadas de cómo alguien que vivió hace tantos años escribió estas cosas. Nosotros comprendemos las fuentes de estos temas y cómo estas melodías pueden transmitirnos una parte de esas impresiones que él tenía cuando él las escribió, porque en la espiritualidad no existe ausencia y si yo trato de conectarme
con esa melodía yo me convierto en Baal Sulam, en que él sintió estas melodías desde adentro de su propia alma. Y yo, con mi alma tan pequeñita como es, tan distante aún y tan poco merecedora, pero sin embargo aún puedo disfrutar estas melodías de forma tal que estas melodías, esta luz que yace dentro implícita en estas melodías también consigue corregirme. Y no simplemente disfrutamos una melodía, sino que tanto la melodía nosotros la utilizamos como si fuera cualquiera otra de sus creaciones para corregirnos a nosotros. Quisiera preguntar, ¿puedes explicarnos por qué es tan importante para Baal Sulam? ¿Por qué era tan importante? Él era una persona muy egoísta, y ¿por qué él invirtió tanto tiempo en escribir estas melodías? ¿Cuál era el objetivo de Baal Sulam al escribir estas melodías? Primero que nada, él deseaba que sus estudiantes cantaran durante el Rosh Hashanah y durante las plegarias de las diferentes festividades judías. Y también durante el Pesaj. Estas festividades son festividades muy especiales, representan estados espirituales muy especiales, y si se conectaban con estas melodías tenían una especie de conexión con las fuentes espirituales. Y de esta forma él escribió melodías casi acerca de todas las principales canciones de la plegaria de Yom Kippur, de Rosh Hashanah, de Pesach también. Eso es lo principal que quería transmitir a sus estudiantes. Una conexión con los estados de ascenso de esas festividades, y también para poder transmitirles a través de estos sonidos una inspiración espiritual. Entonces, además de sus estudiantes, él esperaba que a través de sus estudiantes, él esperaba que esto también se expandiera al mundo entero. Sí. Él también esperaba esto, que algún día esta música se expandiera por el mundo entero y que todos pudieran disfrutarlas. Es algo que no exige ninguna traducción, es excelente para todos. Me gustaría preguntar, ¿cómo es que esta música trabaja y funciona en una persona? ¿Cómo funciona conectándome con el mundo superior y espiritual? En la medida en que tú desees conectarte alma con alma y cara con cara con el autor, con el compositor, y aunque estos mensajes trabajan contigo de forma emocional y tú recibas inspiración a través de ellos, esto no es lo principal. Lo principal es que a través de la inspiración externa se transmite hacia ti una luz interna que tú luego identificarás de acuerdo con los cambios que van ocurriendo dentro de ti. Y de repente tú te vuelves más conectado con esta sabiduría, tú crees más piensas más acerca del ascenso espiritual y comienzas a entender que la implementación de la Torah consiste de amar al prójimo como a sí mismo. Y empiezas a pensar en esto y se vuelve muy importante para ti que tú puedes provocar una conexión entre las personas de forma tal que entre la conexión entre ellos podrán revelar la fuerza general del otorgamiento, el creador, la luz eterna, la armonía, la vida de la naturaleza entera. Y todo esto a través de escuchar. Bueno, es lo mismo. También existe en otras músicas también, no solamente en esta. Sí, pero tal como del mismo modo que también tú puedes leer cualquier otro libro o el libro del Zohar también, ¿verdad? Son las mismas letras, pero solamente todo depende de quién se está conectando con qué. Todo depende de la conexión que la persona realiza. La forma en que nos conectamos no dice nada. No importa lo que dice en el libro, lo que importa es quién lee el libro o quién escucha la música. Cuando yo se lo di a diferentes músicos para que escucharan, dijeron, ¿cómo es que algún cabalista en ese tiempo
también supiera algo. Cuando nosotros escuchamos la internalidad de esta música. Y para nosotros no es tan importante que haya sido escrito en alguna especie según el mismo padrón de los músicos. Existe una sensación ahí también que nosotros podemos escuchar esto todo el tiempo. Hay una profundidad con esto. Quisiera preguntar qué es esto, qué significa. Esta profundidad consiste en que nos revela las profundidades del alma. Y entonces aquí uno está escuchando. Las notas son notas, pero la inspiración que la persona desarrolla cada vez la persona se inspira cada vez más. Y no es como la música ordinaria, donde la inspiración viene como resultado de emociones comunes y corrientes y no como resultado de que, o sea, aquí abre el alma misma esta música, abre el alma misma a través de la luz interna, y en esta apertura adicional del alma sentimos estas notas de forma más profunda, y cuando las sentimos de forma más profunda, nuevamente la luz funciona dentro de nosotros y vuelve a abrir nuestra alma más aún, y de esta forma escuchamos la música de una forma más interna y más profunda, y esto sucede constantemente. ¿Tú crees, o Baal HaOlam creía, que habían instrumentos musicales específicos que fueran mejores que otros para representar esta música? No escuché eso y tampoco creo que sea así, dice Rab. También sé que en sus tiempos nadie los tocaba estos, sino solamente los cantaban, estas melodías. No tocaban las melodías, sino que las cantaban. Y la primera vez que fue tocada con un instrumento fue con Rabash. Hubo algunos estudiantes que trajeron unos instrumentos musicales para estudiar. Eran músicos, y uno tocaba la guitarra, otro tocaba el cello. Y de esta forma interpretaron esta música, otro con el acordeón. Pero para alcanzar la realización correcta y apropiada, no ocurrió hasta que lo hicimos aquí en Bnei Baruch. ¿Tenemos algunas preguntas ahora? Primero que nada, hay una pregunta acerca del significado de que Baal HaOlam murió poco después de Yom Kippur. Sí y no, dice Rab. Claro que hay periodos especiales también en nuestro calendario, que el cabalista nos deja sin que entendamos que estas personas se encuentran con nosotros en la medida en que los necesitemos, y cuando dejemos de necesitarlos, ellos se parten. Así es como es. Tal como Ari le dijo a los estudiantes, tal como alguien, no escuché quién le dijo a un estudiante cuando el estudiante le preguntó, creo que Jacob Cohen, le preguntó cómo nosotros podemos subsistir sin ti. Si yo morí es porque ustedes ya no necesitan más de mí. Así es como ocurre con cada cabalista también. Esto también es de acuerdo lo digo con respecto en relación a mi maestro, a Rabash. Y así lo entiendo yo, y así lo creo. Porque los cabalistas no hacen cálculo alguno con respecto a sí mismos al momento en que ellos pueden hacer un bien hacia las almas que están a su alrededor, y son capaces de transmitirles la luz, la Or Makif, entonces quedan, si no, se van. También hay otros cálculos que existen, como puede haber que hacer algo nuevo o actualizar algo, pero finalmente esto no se debe en realidad realmente por una enfermedad, sino que todo esto es
el resultado del hecho de haber terminado su rol aquí, su misión aquí. Otra pregunta. Bala Sulam reveló esta sabiduría al mundo entero. Entonces, ¿por qué él mismo mantuvo una forma religiosa de vivir? ¿Por qué él vivía como religioso? Nosotros también. Nosotros somos 2 generaciones luego de Bala Sulam. Y nosotros también tratamos de hacer las mismas cosas. Conjuntamente con esto, él era una persona muy abierta hacia todos. Él solía enseñarle a las personas, por ejemplo, él estudiaba en una yeshiva y luego se volvió una persona secular y también otras personas. Él reveló, abrió esto para todos, pero debemos entender que él y nosotros también Él nos transmitió esta forma externa Él mantenía esta forma externa, digamos, estos hábitos religiosos, judíos, todas estas mitzvot, todas estas cosas que él mantenía, todos los preceptos de las tradiciones judías, todos estos venían del mundo espiritual, para él son una copia del mundo espiritual, pero en estas cosas, pequeñas cosas corporales existen como cultura para las masas. Y hasta que alcancemos la espiritualidad, estas cosas son importantes, son muy importantes, porque le dan a cada nación un marco de existencia y las personas conviven en este marco también. O sea, es bueno mantenerse en este marco y luego pasarse al marco interno de la Kabbalah, y así quedamos libres porque la conexión con el Creador nos mantiene, nos sostiene. Entonces decimos luego que más adelante el alma del hombre habrá de enseñarle, pero hasta que llegue ese punto, como por ejemplo aquí tenemos personas religiosas, personas seculares, tenemos naciones del mundo y cada uno tiene su lugar aquí. De esta forma, un cabalista, si pertenece a las personas de Israel, entonces de una forma u otra, él también participa de esta cultura externa y el mantenimiento de todas estas cosas. Otra pregunta. ¿Por qué Bala Sulam no alcanzó reconocimiento? Existe una pequeña calle llamada con su nombre en Jerusalén. Hay una calle en Jerusalén muy cortita que tiene su nombre. Se llama la calle Ashlag. Muy pequeña, quizás una calle de 200 metros en total. Casas pequeñas. Así es como es el barrio entero de ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este mundo se opone a la espiritualidad. Es opuesto, es contrario. En la medida de la verdad que existe en este mundo, es exactamente la forma de esa calle. Otra pregunta. Escuchamos que Bala Sulam escribió el libro La Nación en ese momento, y de esta forma, a través de esto, él quería transmitir la forma correcta. No. A través de este diario, periódico, él quería publicitar algunos artículos especiales que él escribía para las masas. Y él esperaba que esto pudiera expandirse entre las personas, transmitirse a través de ellas, y que los verdaderos periódicos surgieran, que le explicaran a las personas el sentido de la vida y cómo mejorar su vida y qué hacer con el país, con Israel y todo. Muchas personas discutieron esto en ese momento. Todo el público entero estaba muy ocupado por el futuro, por la forma futura del país, cómo sería este. Y él quería expresar su opinión de acuerdo con la sabiduría de la Kabbalah. ¿Por qué? Si es de esta forma, las raíces arriba, entonces ha de ser igual aquí en nuestro mundo. Y si no lo hacemos de esa forma, entonces luego de algunos pocos años descubriremos que estábamos en la dirección equivocada y tendremos que utilizar
tendremos tendremos que sufrir los tormentos y un montón de sufrimientos para corregir eso. Y él nos quería advertir sobre estas cosas. La opinión de la Kabbalah acerca de todas estas preguntas. Y por eso es que empezó a escribir este periódico. Pero, porque usualmente iba en contra del judaísmo, el judaísmo general, especialmente de los judaísmo ortodoxo, porque la sabiduría de la Kabbalah aún no era aceptada en ese momento. Y de esta forma le ordenaron cerrar el periódico, y Bala Sulam dijo que las naciones aún no merecían esto, no estaban preparadas, entonces se detuvo. Luego de esto vino el holocausto en toda su fuerza, y bueno, ya conocen lo que vino después. Cómo Bala Sulam por una parte tiene la fuerza y el coraje para hacer cosas que van en contra de la opinión pública. Él crea este periódico, y por otra parte él dice que ok, me detengo. Existe lo relativo a decir escucharemos o no escucharemos, y si un cabalista ve que su generación no es aún no merece escucharlo, ¿no? Y porque no desea, porque no está preparada, entonces estas son las cosas fundamentales, como el Zohar con el comentario Sulam, el Talmud de Sefirot, algunos otros artículos, y con eso él termina. Nadie prohibía eso. Y aunque el público común y corriente estaba un poco distanciado de ellos y no deseaban en realidad aproximarse a ellos, pero aún así se encontraban, eran parte del público ordinario, aunque no era realmente cómodo para ellos con el público, pero sí existió. Y el Ari fue en realidad el primer cabalista de toda la cadena de cabalistas, comenzando con la destrucción del templo, y hasta el Ari, él comenzó a publicitar la sabiduría de la Kabbalah y a referírsela a todos. El Ramjal tenía tal tendencia también, y Abulafia también, pero esto fue hace 400 años. Era un periodo espiritual en el tiempo, y ellos creían que era posible luego del Ari a traer al mundo más rápido hacia la corrección, hasta los días del Mesías. Y también ellos militaban, ellos fueron tratados también muy mal por las personas de Israel, por los líderes espirituales de la nación en ese momento. Ellos fueron bastante maltratados. Y luego Bala Sulam comenzó a publicitar también la sabiduría de la Kabbalah. Él no comenzó a hacerlo tan abiertamente en un principio, pero él era un rab en Jerusalén y lo respetaban mucho, pero cuando empezó a publicitar la sabiduría de la Kabbalah, cuando él quería llevarlo a todo el mundo, cuando él quería llevar su comentario del Zohar a todas las sinagogas, a todo Israel, ahí comenzaron a obstaculizarlo, a llevarle todo tipo de problemas, a ser enemigos de él, o sea, a volverse contra él. Incluso su vecino compró un perro con el único propósito de ladrar y también impedirle llegar a las clases para que no fuera a estudiar. No vamos a seguir mencionando ejemplos de cómo todo este odio que se manifestó hacia él por el hecho de que él diseminaba Kabbalah. Pero las personas sabían que él decía difundir esta sabiduría. Y de esta forma se mudaron a Yafo, la ciudad vieja allí, y luego a Tel Aviv,
al lado de la calle Rocha. Y él tuvo que ciertamente que modificar su vida. Baal Sulam, al final de sus días, terminó escribiendo su comentario al Zohar. Y él dejó muchos escritos llamados La Última Generación. Nosotros lo llamamos así, La Última Generación. Y ahí él explica del desarrollo de los regímenes, de diferentes regímenes del mundo, y el desarrollo de la economía, etc. Él dejó muchas cosas muy impresionantes sobre muchas personas. ¿Cómo debemos mirar a Baal Sulam? Por una parte, él entiende mucho de muchos campos, la filosofía, la política, por un lado, pero por otro lado vemos que también es un cabalista muy profundo. ¿Cómo debemos mirar esta imagen? No hay una gran diferencia para un cabalista en qué parte de la realidad él se especializa, porque él puede hablar de cualquier tema también. Él puede hablar acerca de política. Él no puede hablar de la política porque esto es una cosa que no la entiende porque es algo inventado por las personas, pero él sí habla acerca de cosas que hablan de la naturaleza del hombre. Estas cosas él sí las puede describir y explicar. Más aún que a otros historiadores o psicólogos, porque él lo explica desde la naturaleza misma de la creación y del ego. Por eso también escribía que nosotros nos encontrábamos ante el régimen nazi en el mundo entero. Él fue quizás el primero en hablar de esto. Y luego nosotros, si no empezamos a usar la Kabbalah, el ego desarrollándose iba a llevarnos a todos hacia ese régimen. Y no solamente refiriéndose al régimen nazi, sino también a todos los regímenes de todos los grupos que estarán luchando entre sí. Y esto él lo escribió en muchos lugares también. ¿Tiene que ver con la sabiduría de la Kabbalah? Sí. El desarrollo del ego tiene que ver con la sabiduría de la Kabbalah, porque la Kabbalah enseña a manejar este ego, y así nosotros sabemos que lo que va a ocurrir, gracias al hecho de que tenemos ahora este método, nosotros nos encontramos en el borde de algo maravilloso, en el umbral de algo maravilloso, de una luz gracias a esta luz que brilla a través de todos sus libros. Y esperemos que podamos ameritar todo esto que él quería transmitirnos, y Baal Sulam es nuestra antorcha para el camino. Es posible decir que Baal Sulam, con toda su grandeza, nos dejó también para nuestra generación todo lo que necesitamos para poder alcanzar estos logros espirituales que necesitamos a través de Rabash. Claro que sí, dice Rab, porque Baal Sulam, él diseñó todos los libros. Él diseñó estos libros que necesitábamos. Baal Sulam nos enseñó cómo conectarnos con la fuente de la luz a través de estos libros. Y por eso tenemos dos de ellos que son los más importantes. Sabemos cómo utilizarlos. Y de esta forma, con certeza, ya sabemos también cómo funcionan en nosotros, cómo nos ayudan a avanzar, y esperemos que todas las personas de Israel pueden utilizar esto apropiadamente para trascender. Lo que consiguió un alma pueden conseguirlo a todas las demás, y nosotros nos encontramos al umbral de redención gracias a él. Ahora, gracias a todos, y nos veremos en la siguiente